la organización por permitir a Sant Jaume presentar nuestra opinión sobre las perspectivas de los mercados financieros y la incertidumbre que hay con muchísimas variables. Disponemos de media hora para arreglar el mundo, en una época un poquito complicada, porque, francamente, desde el año 1973 hemos vivido muchísimas crisis económicas, financieras, tecnológicas, y estamos dudando si en el año 2019 estamos entrando en una fase otra vez crítica o realmente se trata de determinadas circunstancias o eventos que están provocando una incertidumbre brutal en todas las economías y que evidentemente afecta claramente a las empresas. Tras superar la crisis del 2008, la de Lehman Brothers, en la que fue una crisis totalmente financiera, a partir del año 2016 estamos observando cómo semana tras semana está habiendo determinados factores, determinadas variables que están alterando continuamente las curvas de oferta y demanda y que realmente están generando una inestabilidad y una incertidumbre en los mercados y en las empresas. Los CFOs, los directores financieros, los tesoreros de las compañías, la verdad que nosotros le llamamos gestores de la incertidumbre. Esto está motivado porque, por un lado, el director financiero tiene que someterse a la propia incertidumbre que genera su propia empresa, desde el momento en el cual hacen un plan de negocio, hacen un presupuesto, una planificación financiera. Todos esos conceptos tienen que cumplirse para que no se vea alterada su cuenta de pérdidas y ganancias. Pero al mismo tiempo, esos factores que son difícilmente controlables por parte de la empresa en función tan solo de la tendencia, estamos viendo que también hay incertidumbres de mercado que no controlas y que también te afectan claramente en la gestión de tus pérdidas y ganancias y de tu propia compañía. Por lo tanto, este gestor de la incertidumbre se está viendo afectado por la evolución de los tipos de cambio, de los tipos de interés, de la palabra nueva que se llama riesgo de crédito de la compañía, de su capacidad de financiación, generándole un riesgo económico, un riesgo contable, un riesgo de caja, que es realmente lo que te da de comer, y todo esto es lo que una empresa tiene que gestionar. Cuando preparamos esta presentación, el principal problema que vimos es que es un poco pesimista, porque la situación en el momento actual no es que sea muy positiva. Pero cuando nos pusimos a elaborar, porque ahora mismo, por ejemplo, en mi equipo de analistas, los economistas no existimos, soy yo solo. Ahora estamos formados por matemáticos, ingenieros, físicos, gente, entre comillas, muy rara, que te saca una curva y una tendencia en cuanto dices una sola palabra, Entonces, a la hora de ver todos los factores que consideramos que en el año 2019, y esperemos que no en el 2020, pueden alterar la situación de la economía y, por lo tanto, también del turismo, nos encontramos que ha cambiado mucho el cuadro respecto a los años anteriores. Ver 11 factores es algo que genera una volatilidad, un riesgo evidente en las compañías y que es necesario saber gestionar para ganar esa competitividad y esa salud económica o financiera que necesita toda compañía. El primer factor, ya os podéis imaginar, la desaceleración económica mundial. Todo el mundo estaba acostumbrado a crecer por encima del 2–3% en los países desarrollados y ahora mismo estamos intentando alcanzar muy pocos países la tasa del 2% y la mayoría están muy por debajo de lo que podían producir. El caso más latente hoy en día, aparte de Inglaterra o de Reino Unido, que lo veremos después, es el caso de Alemania. Alemania, el gobierno alemán, la semana pasada ha rebajado sus perspectivas de crecimiento económico al 0,5%. Eso genera una pre-recesión en Alemania y que se va confirmando día a día y es lo que está ponderando de una forma muy negativa en el comportamiento del euro en los mercados. Otro factor podría ser la guerra comercial. Ahora mismo casi todos los vientos de cola que hablábamos en su momento que favorecían a las economías, en el caso de Europa era un euro débil, era unos tipos de interés cero o negativos, un petróleo barato. La demanda externa era un factor muy importante para fomentar el crecimiento en los principales países. Esto, a raíz de las decisiones que toma Donald Trump, que es el siguiente factor, que son francamente proteccionistas y son francamente defendiendo lo que él dijo de que su país lo primero y luego lo demás, todo esto ha provocado una política de aranceles
que si bien todos sabemos que a China le están breando con aranceles por su capacidad exportadora, en el caso de España, por ejemplo, ya estamos sufriendo estos aranceles en el lado del aluminio, del acero, de las aceitunas, fijaros, y ahora incluso se está hablando de que nos van a poner aranceles los norteamericanos en el tema del vino y del queso, que realmente son ya factores que quieren potenciar más en Estados Unidos y el resto del mundo. Por tanto, esta guerra comercial también corta las perspectivas de crecimiento. Donald Trump, ya sabéis que es otro factor, no solamente por lo dicho, sino porque hizo una reforma fiscal brutal en Estados Unidos, bajando los impuestos de una forma tremenda, que permitió que el consumo y el gasto privado fuera realmente muy elevado. Esto se ha ido diluyendo en el tiempo porque cuando pasas de ejercicio esos efectos se van deflactando y ahora mismo Estados Unidos va a tener que crecer en función de su propio pulmón de crecimiento. Bueno, pues todo esto son medidas que también van a hacer que el PIB americano baje de una forma importante y realmente estemos hablando de que mañana viernes, que se publica la primera estimación del PIB americano del primer trimestre, va a situarse aproximadamente en el 1,8%. Un país acostumbrado al 3, al 3,5%, que dé un 1,8%, pues realmente es un palo importante. El cuarto factor que nos preocupa es todas las técnicas de proteccionismo. Si Estados Unidos nos pone aranceles, nosotros también. Europa ha puesto aranceles. Anecdóticamente, contaros que un arancel que va a caer dentro de poco es el arancel sobre el ketchup americano. Entonces, bueno, pues el que le guste el ketchup va a tener que pagar un 20, un 25% más por este producto. Y esto está pasando en todo el mundo. China también pone sus aranceles, están cruzando, digamos, este tipo de sanción fiscal en todas las oportunidades. Otro factor que está generando incertidumbre en los mercados es el Brexit. El Brexit, ya estamos todos perdidos. Ya no sabemos, solo sabemos que el 31 de octubre era la nueva fecha. Antes tienen unas elecciones europeas que van a participar. Entre medias, la norma que han escrito dice que si el Reino Unido decide salirse o acordar la salida, será siempre el día 1 del mes hábil siguiente. Esto me recuerda a las normas antiguas. Pero lo que está claro es que al día de hoy lo más interesante es que el propio Partido Conservador, según tenemos entendido, le va a hacer una moción de censura a Theresa May, a su propio líder. Vamos a ver si por fin esta mujer, que está durando una barbaridad y luchando en todas las batallas, si realmente cambian o no cambian, si hay elecciones, si hay un referéndum, esto lo veremos posteriormente. También nos preocupa bastante el comportamiento de China, que está a una tasa de crecimiento cada día más baja, y en China hay que dar de comer a mucho chino y entonces es muy complicado que con una tasa por debajo del 7% de crecimiento del PIB se pueda mantener una zona equilibrada. Nos preocupa el comportamiento de la TAM, sobre todo México, por ejemplo, que está siendo muy castigada por Estados Unidos. Rusia, con todas las sanciones que les han puesto a este país, también por parte de Estados Unidos fundamentalmente, o incluso Turquía, que con factores geopolíticos internos brutales ha depreciado su moneda más del 100%. Estábamos hablando de 3 liras por euro y ahora estamos hablando casi de 7 liras por euro, lo cual hace que ellos hayan ganado competitividad en todos los sectores y que nosotros hayamos perdido esa competitividad, por ejemplo, en el mismo tema del turismo. Más factores que nos preocupan en esta incertidumbre, pues Francia con las chaquetas amarillas, Alemania, como ya he comentado, con unas perspectivas de crecimiento muy bajas, la situación política española, aunque España, tengo que decir, que va a ser el país que más crezca del mundo desarrollado junto con Estados Unidos en el año 2019, o Italia, que con un gobierno más popular es el que está lanzando esas ideas de ruptura de la zona euro, incluso los más agoreros, los más escandalosos hablan de la ruptura o la desaparición del euro en un futuro próximo. Y todas estas movidas que estoy contando, muy pesimistas, pero en la realidad, se están dando en un entorno de ausencia de inflación o de tensión de los precios. ¿Esto qué va a permitir? Pues que la famosa normalización de las políticas monetarias, es decir, como todos sabéis, los tipos de interés de la zona euro están al 0% y se esperaba incluso que Estados Unidos subiera los tipos este año, o Europa también, pues todo se está retrasando e incluso en la zona euro, a partir del mes de septiembre, nuestro amigo Mario Draghi ha aprobado la manguera del dinero otra vez, es decir, va a empezar a soltar dinero nuevo a partir de septiembre, lo cual va a permitir que la banca disponga de una mayor liquidez para la concesión de financiación
y tratar de impulsar así el consumo. Aparte de todo esto, lo que faltaba, el petróleo. El petróleo y las materias primas, el petróleo las últimas semanas no para de subir, no solamente por los recortes de la OPEP, sino también porque Estados Unidos, para variar, ha prohibido a Irán vender su petróleo. Hasta ahora había una exención por la cual determinados países, Estados Unidos, fijaros, les permitía comprar petróleo a estos países, a Irán, pero a partir del 1 de mayo, de hecho, se acabó. Que Irán ya no puede vender a nadie, que junto con los problemas de Venezuela, Libia, Angola, etcétera, todas las movidas que hay en los países, en todos estos países que son grandes productores de petróleo, más el recorte de la OPEP, pues ha provocado que el petróleo haya subido desde 60 y vayamos cerca de $75 barril, en un entorno peligroso porque tampoco el dólar está débil, el dólar está caro, luego digamos que el encarecimiento del petróleo para, por ejemplo, las compañías aéreas es un hecho evidente, aunque por su forma de protegerse tienen ya cerrado bastantes ejercicios futuros mediante productos derivados, ¿no? Y por último, nos preocupa la fragmentación política, es decir, lo que hemos dicho antes, es decir, hay elecciones en todos lados, ya sabéis cómo va este mundo de las elecciones, el desencanto que existe y entonces todo esto provoca que partidos inesperadamente nuevos tengan más peso específico en los gobiernos y son de una facción un poquito más populista y eso te provoca ciertas dudas acerca de los conceptos de la Unión Europea o de la zona euro, que son conceptos que todavía no están muy arraigados. Visto todos estos factores, ya solamente nos falta ir pasando un poquito transparencias, gráficos, que veremos todos los que nos dé tiempo en estos minutos que nos quedan, respecto a lo que le preocupa a las empresas y cuáles son las perspectivas. Como os decía, nosotros estamos todo el día con estos físicos, estos matemáticos, que se pasan haciendo encuestas y el gráfico de arriba a la izquierda es el que mide el riesgo. Ahora mismo estamos en una cota de riesgo elevada. ¿Eso implica que mañana va a seguir para arriba? No, eso implica que cada día las variables o los factores que se van produciendo en el día a día pueden hacer converger. Lo que está claro, abajo a la derecha, es que la columna azul es que la gente no es muy positiva respecto a las perspectivas de crecimiento económico. ¿Qué es lo que más le preocupa a las empresas? Pero igual que yo me ponga las gafas, que no leo, sino... en primer lugar, arriba a la derecha, digamos que lo que más le preocupa es el impacto de la guerra comercial, el impacto del slowdown, de la fase de enfriamiento que está sufriendo China, la incertidumbre política, el no deal Brexit, o sea, tenemos factores geopolíticos, son los que ya hemos comentado. Pero esto es para los próximos corto plazo. A 5 años vista, el mundo, ¿qué le preocupa que pueda pasar? Pues el proteccionismo, el hard landing en China, los altos niveles de deuda, el aumento del populismo, la ruptura de la Unión Europea, fijaros ya qué cosas salen, la caída de los activos. Digamos que ahora mismo las palabras mayores es todo relacionado con el futuro de las economías y del comercio y del desarrollo económico. Esto se traduce en, si veis estos gráficos, simplemente os tenéis que quedar con la copla de la tendencia de la curva. El valor es lo de menos. Si la tendencia mira para abajo, es que realmente las perspectivas son todavía un poco de enfriamiento económico. Arriba tenéis la relación entre el PIB, el crecimiento económico, y el PMI, que es el Purchasing Manager Index, que es un indicador adelantado de la tendencia del crecimiento económico, que está con tendencia marginalmente a la baja. A la derecha tenéis los temas comerciales, abajo a la izquierda la producción industrial y luego a la derecha la tendencia de cada uno de los países, Estados Unidos, Alemania, Italia, etcétera. ¿Esto qué significa? Que estamos creciendo menos de lo que podemos. Y hay que tomar medidas para que este crecimiento vuelva a ser el que nos merecemos. Eso es lo que sería el output gap. En el caso español estamos creciendo un 1,5% menos de lo que podemos crecer. No es que estemos mal, sino que podríamos crecer más en función de nuestras posibilidades. Digamos que los países que menos están aprovechando su capacidad serían Portugal, Italia, Irlanda, Austria, Noruega, etc. A la izquierda, tenéis la comparación del crecimiento en la época álgida del 2004 al 2008 con respecto a lo que se espera. Como veis, tan solo Dinamarca va a ser el país que más va a crecer respecto al periodo de riqueza anterior.
En nuestro caso, en el caso español, digamos que vamos a crecer un poco menos, un poco bastante menos de la época expansiva, que estábamos por encima del 3%. En todo esto en un entorno sin inflación. Ya empezamos de verdad con el tema de los impactos individuales. ¿Qué pasaría si el petróleo se va a 100? Si el petróleo se va a $100, los únicos beneficiados serían los países productores. A partir de ahí, veis el gráfico de cómo restaría en el PIB de cada país esta posibilidad, para nosotros imposible, de que el petróleo se vaya a $100 barril. ¿Qué pasa o cómo impacta en el resto del mundo en la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China? Pues a Europa muy poco. Fundamentalmente a China, a Estados Unidos sí que le afecta, pero a Europa marginalmente. El proteccionismo ya sí que afecta de una forma más clara a todos los países. Evidentemente, si Estados Unidos sigue con esta política de proteccionismo, México sería el país que más sufre, con una caída de su PIB del 3,5%, pero en nuestro caso, digamos que prácticamente sería un 0,5%, porque somos grandes exportadores a este país. La caída de China, o a la derecha tenéis el impacto del Brexit, que le restaría un 2,1% de su crecimiento al propio Reino Unido, y en segundo lugar a Irlanda, y prácticamente al resto de países de la Unión Europea estaríamos hablando de una tasa de menos 0,2, menos 0,3. Es decir, el Brexit a quien va a perjudicar fundamentalmente, como es lógico, es a los propios británicos. Pasando un poco por encima, vamos a ver ahora los datos de Estados Unidos. Aquí veis un poco la tendencia con pleno empleo. Este primer trimestre se espera malo, pero bueno, una tasa de crecimiento de por encima del 2%. Recordar que la economía norteamericana, el 50% es consumo interno, y si el consumo interno va mal y la confianza del consumo va mal, realmente es complicado que el PIB se porte de una forma positiva. Todo ello en una ausencia de inflación. Aquí no esperamos, evidentemente, subida de tipos en Estados Unidos, sino incluso no descartamos una posible bajada de los tipos de interés este mismo año, lo cual sería buenísimo para que el dólar perdiese un poco de fortaleza, a pesar de que a nosotros nos va mejor con un euro débil. Arriba a la izquierda tenéis un poco cómo se va deflactando el impacto de la reforma fiscal norteamericana, que antes o después desaparecerá porque todo el mundo se acostumbra a las nuevas tasas impositivas. En el caso de la zona euro, rápidamente, los gráficos son todos muy parecidos. El PIB mucho más tranquilo, por debajo del 2%, ausencia de inflación, una confianza del consumo un poquito más negativa, pero curiosamente con una tendencia al pleno empleo. Aquí tenéis los indicadores, desgraciadamente, con tendencia bajista de los principales países, indicadores adelantados. Incluso abajo a la izquierda tenéis el famoso indicador del IFO alemán, que te va dando el clima de negocios, como el pálpito de la economía alemana, y realmente es un tema que al día de hoy es preocupante y que habría que tomar a nivel europeo las reformas estructurales necesarias para reactivar todas estas variables, ¿no? Realmente estos gráficos, cuando yo los vi, dije, bueno, aquí esto es una tristeza absoluta, pero no hay que olvidar que ya hemos pasado 8 o 9 crisis todos juntos, que de todo se sale y que esto cambia de un día para otro, ¿no? Aquí tenéis datos, si queréis la presentación la podemos pasar, de Alemania, de Francia, de Italia, todos para abajo, en la estimación de que los tipos de interés en la zona euro no van a subir hasta el año 2021. Por lo tanto, digamos que el que tenga tipo variable en sus préstamos o el que vaya a solicitar un préstamo, yo mantendría ese criterio, a pesar de las cláusulas suelo. Otro tema que decíamos que nos preocupaba era el tema chino, con esa tendencia a la baja del crecimiento económico, que como veis empieza a ser preocupante, aunque China está cambiando su modelo de proceso productivo y al mismo tiempo está abriéndose al mercado, lo cual al día de hoy puede tener un efecto negativo, pero están haciéndolo para crecer en un futuro y que todo vaya francamente mejor. Lo que no contaban ellos era con los aranceles por parte de los americanos, que han limitado en exceso lo que es su capacidad de crecimiento. El impacto está claro, estos serían los impactos negativos abajo de esas situaciones comerciales, y visto los países, digamos, las zonas
que más se fija el mercado, quedaría la cuarta. La cuarta es el Brexit, Inglaterra, el Reino Unido, en el cual desde el año 2013 que Cameron propuso este referéndum, pues ha sido un descalabro continuo porque nadie se esperaba que por escaso margen el campo ganase la ciudad y saliese sí al Brexit, ¿no? Esto llevó a la dimisión de Cameron, como todos sabéis, y la entrada de la única persona que se mostró candidata para sustituirlo, que fue Theresa May. Y cuando todo iba evolucionando con una fecha clara de salida, incluso, que esto es muy importante, que la gente pasa olímpicamente de ello, cuando ya hay un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea de salida, en unos términos claros de salida, cuando va a presentar esto Theresa May a su propio Parlamento, es cuando realmente no se acuerda o el Parlamento británico no acepta ese tratado y esa situación. A partir de ahí ya nos hemos perdido. Lo que sí que sabemos es que el 31 de octubre es la siguiente fecha. Lo que sí que se sabe es que el Reino Unido podría decir en cualquier momento adiós muy buenas, lo que llamamos el Brexit duro, pero ahora mismo están abiertas todas las posibilidades. Posibilidades de una salida abrupta, posibilidades de una salida negociada, posibilidades de nuevas elecciones, de un nuevo referéndum. Ahora mismo creemos que está todo por ver. Lo que está claro, yo creo que es de coña, es que se van a presentar a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo, creo que es, ¿no? Por lo tanto, esto realmente es curioso. El comportamiento de la libra ha sido de una volatilidad extrema. Si os dais cuenta, en la parte del año 2008, cuando el Lehman Brothers quebró, la libra se fue a 1 libra por 1 euro. Es decir, esto ya lo hemos visto. Lo que pasa es que la memoria de los que somos financieros es muy corta. Entonces, la libra a 1 euro ya se ha visto. ¿Qué ocurre? Que cuando estaba todo en pleno proceso de recuperación y volvió a términos normales, es cuando en el gráfico veis que pone Brexit, vuelve a generar una volatilidad tan extrema que ahora mismo estamos en niveles más bajos que el inicio, pero no tan bajos como en el año 2008. Nosotros sí que pensamos que si se decantan por un Brexit, la volatilidad y la depreciación de la libra podría volver a los niveles que hemos vivido en el año 2008-2009. Esto sería muy malo porque, evidentemente, para el turismo, ahora mismo una depreciación tan excesiva de la libra encarecería al turista británico su acceso. De ahí que hay que hablar de nuevas fórmulas para atraer a este turista que no podemos perder, ¿no? Lo que está claro es que una alternativa podría ser que la propia originador de ese producto corra con el riesgo del tipo de cambio y garantice una situación de precio fijo. Pero bueno, estas serían cosas que se están viendo o estudiando para ver cómo se puede solucionar que la libra no sea un factor negativo para atraer más turistas o que vuelvan los turistas habituales, ¿no? Como todos sabéis, en vuestra zona el foco de turistas más importantes es el británico y el alemán. Y entonces, ahora mismo nosotros estamos en esta presentación diciendo que los británicos fatal y que los alemanes fatales, ¿no? Bueno, los alemanes pueden estar fatales, pero ya sabéis cómo son. Van a estar fatal 6 meses, luego recuperan rápidamente. Los británicos podrían ser algo más fijo, al menos en un par de años de dificultades económicas. Por lo tanto, algo hay que hacer para no perder este nicho. Más aún, como veremos luego en otros gráficos, hay países como Turquía, Túnez, Egipto, etcétera, que están acomodando su tipo de cambio a la propia situación de la devaluación o depreciación de la libra esterlina. Bueno, esto es simplemente pues que en función del tipo de Brexit que haya, la libertad de personas, capitales, servicios, activos, etcétera, va a sufrir una u otra situación. Lo que está claro es que, luego lo veremos en otro gráfico más claro, que va a depender del tipo de Brexit. El Brexit se ha provocado, según nuestra opinión, por la inmigración. El flujo de entrada de personas en Inglaterra y en el Reino Unido ha sido brutal frente al de salida y esto ha provocado lo que es el Brexit. Para colmo, el Brexit se están peleando el Reino Unido con la Unión Europea, cuando el 50% del comercio exterior del Reino Unido es a la Unión Europea. Por lo tanto, es una apuesta demasiado fuerte por parte de los británicos que, como veis en el cuadro de arriba a la derecha, fundamentalmente es Europa, en todos los sectores
en los que realmente es el que recibe los productos británicos. Esto que ha generado una desconfianza, una pérdida de todo tipo de principio de tranquilidad respecto a una incertidumbre en la inversión, y ha provocado que el PIB, como veis abajo, pues tienda a reducirse a unos niveles estratosféricamente bajos y que hasta el 2021-2022, si todo va normal, nos espere una normalización en la economía británica. Los siguientes gráficos son todos depresivos a nivel de confianza al consumo, inflación, ventas minoristas. Tan solo destacar que la inmigración ha sido brutal, pero la tasa de paro sigue al 3%. 3% de la tasa de paro en Inglaterra. Esto es realmente, si no es pleno empleo, es realmente complicado. No se esperan subida de tipos y la verdad es que el impacto del Brexit, como veis arriba a la derecha, va a ser bastante negativa en casi todos los sectores de la economía de esta zona de la Unión, del Reino Unido. Por lo tanto, los británicos, ¿qué les queda? Les queda un Brexit duro, un Brexit medio, un Brexit blando. Como he dicho antes, nuevas elecciones, nuevo referéndum. Si es un Brexit duro, significa que no van a pagar los famosos 41.800 millones de euros más gastos. No sé qué significa eso de más gastos. Eso es como cuando los auditores nos vamos por ahí de viaje y decimos malos gastos. Pero bueno, el caso es que el Brexit duro implicaría restricciones al comercio, restricciones al transporte, al libre movimiento de personas, de capitales, es decir, acuerdos unilaterales que tenía que hacer el Reino Unido con el resto del mundo. De hecho, ya Theresa May se está pateando a Australia, la India, todo lo que es la Commonwealth y otros países para establecer lazos comerciales. El Brexit medio es ni frío ni caliente, es un acuerdo con restricciones, es un acuerdo comercial amplio, pero restricciones en el movimiento de personas y de capitales. Y el Brexit blando sería, bueno, pues que te quedas sometido a la Unión Europea, pero no formas parte de ningún orden de mando ni de consejo, y que, bueno, la verdad es que tan solo habría restricción al movimiento de capitales. Ya sabéis que en Europa hay 5 tipos de posibles relaciones comerciales, que es lo más importante. El espacio económico europeo, en el cual están suscritos Islandia, Noruega o Liechtenstein. Tenemos la EFTA, la Unión Aduanera, el Acuerdo de Libre Comercio, o incluso, si no vale ninguno de estos, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, sería la que pondría las pautas para esta relación. ¿Nosotros por qué apostamos? No tenemos ni idea. Nosotros creemos que lo más lógico, esa es otra historia, serían unas nuevas elecciones y, si es posible, un nuevo referéndum, pero bueno, yo creo que en la mesa de coloquio tenemos un experto de esta zona que nos va a aclarar si es bueno o malo un referéndum, porque hablando ayer parece ser que tampoco es que esté la cosa todavía muy clara. España, bueno, el gráfico de en medio no es que sea negativo, es la mejora de la tasa de paro. ¿Okay? Recordad que venimos de tasas muy altas y aquí tan solo destacar que, como ocurre con toda Europa, el contagio de un enfriamiento económico va a ser importante. Vamos a seguir creciendo por encima del 2% según el Banco de España en los próximos años. Vamos a reducir la deuda pública y vamos a vivir en un entorno sin inflación. Esto está muy bien. El Banco de España, la verdad es que nunca falla. Órgano independiente, la verdad es que sus pronósticos son bastante buenos históricamente. Pero, como decimos todos, vamos a esperarnos al domingo a ver qué pasa y a ver si estas variables se pueden sostener, fundamentalmente por el concepto del gasto público y por el tema de las reformas que están pendientes por hacer. Bien, para no comentaros que nuestra balanza comercial con Inglaterra exportamos un 6,7% de nuestro saldo de balanza comercial. Luego, digamos que no es que es representativo, pero no sería comparativo con otros países de más relación comercial, y que a nivel de turismo, arriba, este año hemos recibido 82 millones de turistas en España, de los cuales, si no veo mal, del Reino Unido han sido un 32% y de Alemania un 14%, siendo los dos líderes, que casi coincide con vuestra situación de entrada de turistas en vuestras islas, ¿no? El petróleo, ya hemos comentado. Aquí lo único que destacar es que el primer gráfico de arriba a la derecha es que el petróleo en 70 es el break-even de los productores. Es decir, en $70 barril todo el mundo gana dinero. ¿Qué ocurre? Que aquí los americanos lanzan el fracking, que es otro sistema
de extracción. Y entonces, digamos que, por eso digamos que el petróleo podría estar muy limitado en 70 y de forma coyuntural podría pasar por encima de 70. Lo que está claro es que venimos de 50 y, por lo tanto, se ha encarecido la factura energética y las perspectivas es de que estamos dando estos bandazos o tendencia positiva al alza de forma coyuntural y que se estabilice entre 60 y 70 dólares barril. Por lo tanto, con todas estas variables, las perspectivas de crecimiento, ahora mismo, ahí tenéis la media de los últimos 5 años y lo que se espera para el 19 y para el 20. Lo verde es bueno y lo rosa es malo, lo rojo es malo. Ahora mismo, aunque os parezca raro, Estados Unidos y España son los países que más van a crecer del entorno de países desarrollados y los que menos van a crecer, desgraciadamente, es Alemania y Reino Unido. ¿Okay? Por lo tanto, eso se va a notar claramente en la renta disponible y en la disponibilidad para el gasto. Los tipos de interés ya los hemos comentado. Como veis, estas son las curvas. Arriba tenéis los tipos Euribor 1 a 12 meses por debajo del 0. Abajo tenéis los tipos a 3, 5 y 10 años. Los que tienen canas como yo y que hemos tenido hipotecas al 19% en el año 92, que no hace tanto, que no sé cómo lo pagábamos, ahora mismo te encuentras con un tipo a 10 años al 0,4. Al 0,4, es decir, ahora mismo plantearte un fijo o un variable, yo creo que aunque he hablado antes de que sean variables por la tendencia del mercado, un tipo fijo bien cotizado te evitas problemas futuros, porque es evidente que los tipos aquí no se pueden mantener. No se pueden mantener, pues estos son los tipos americanos, pero abajo lo que tenéis en rojo, si lo podéis ver, es que la deuda, todo lo que está en rojo es deuda que te da negativo. Es decir, la mitad de la deuda mundial emitida está a tasa de rentabilidad negativa. Eso significa que la gente es capaz de proteger su dinero perdiendo dinero, cosa que no se ha visto en la vida. Esto es algo anormal. Entonces, esto digamos que debe de ir equilibrándose. Por eso digo que tipos al 0,4 a 10 años son tipos a tener en cuenta. Este es el dólar desde el año 70 y tantos. Como veis, está en una zona de cierta fortaleza. Parece, si os imagináis bien, que son como 2 ciclos que ya se han acabado y ahora empezaría otro ciclo. Pero está claro que si fuéramos chartistas, un dólar por debajo de la paridad o por debajo de 1,10 sería muy complicado volver a verlo en la vida, pero también un dólar por encima de 1,20 es muy complicado. El dólar de equilibrio es un dólar. Nosotros siempre decimos a nuestros clientes que el dólar que no molesta a nadie es un dólar a 1,20, 1,20 dólares por euro. Si se va hacia 1,15, 1,10, es una zona extraordinaria para vender dólares. Si se va por encima de 1,20 es una zona extraordinaria para comprar dólares, ¿no? La libra, arriba tenéis la libra dólar. Fijaros que en los momentos actuales estamos en la zona de máxima debilidad de la libra frente al dólar, que no es así frente al euro por lo que es el efecto del cambio cruzado dólar-euro, libra-dólar. Pero bueno, esto ya lo hemos comentado, las perspectivas nuestras de la libra son bastante negativas. Y bastante, si el Brexit se confirma, lo más normal es que volvamos al entorno de 0,90, 0,95 como rango para el plazo. Y ahora, ya casi acabando, unos gráficos curiosos. Aquí tenéis el euro lira turca, la libra lira turca. La libra lira turca es el verde. Es decir, ahora mismo un turco, por cada libra te darían más liras turcas que euros. Esto digamos que es una forma de los propios turcos de ir depreciando su moneda continuamente para ganar competitividad, ¿no? Ellos quieren más la demanda externa que la demanda interna. Una anécdota es que la mayoría de las empresas que asesoramos y que se han instalado en Turquía han tenido que volverse a España porque no pueden aguantar el tirón de la depreciación de la lira. Bueno, eso es sintomático de que ellos deprecian para ganar competitividad interna y que sea el de fuera el que les mantenga su economía, ¿no? Otro gráfico curioso es la libra egipcia. Otra vez, la libra egipcia o la libra esterlina está mejor que el euro, una vez más, ¿vale? Aquí tenéis el dinar de Túnez contra la libra y el euro, que son vuestros competidores que hemos considerado más interesantes, pues que también estáis luchando con una competitividad brutal por el efecto del tipo de cambio. Y estos dos son muy curiosos, simplemente era porque le dé más por el Caribe.
Aquí tenemos la evolución del peso dominicano. Fijaros qué depreciación más continua de esquina a esquina. O abajo tenéis el dólar de Jamaica, que también sufre su depreciación. Esto sería todo lo que os quería comentar. Simplemente recordaros que en vuestro caso, que ya he acabado, aquí tenéis un poco las tendencias del turismo. Este último año ha sido un poquito peor que el anterior, no habéis llegado a los 14 millones, pero lo que más me preocupa a mí es el tema de que es el Reino Unido y Alemania vuestros principales clientes y son los que en los próximos meses van a presentar un cuadro un poquito más negativo. Esto puede cambiar, no se puede quedar uno deprimido por esto que han contado los de St. Young. Esta es la realidad actual. Como he dicho al principio, hay factores, variables que día a día cambian el entorno. Simplemente una convocatoria de elecciones en Inglaterra u otros factores de ese calibre devolverían la confianza al consumo y volveríamos a estar, como siempre hemos estado, superando esos 14 millones de turistas en vuestra zona. Y esto es lo que yo os quería comentar. Si queréis, damos paso a la mesa y ahí atenderemos todas las preguntas.